Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 1. Tema 2. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro. Programación docente para dar respuesta a las distintas necesidades del alumnado. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias para su elaboración en el ciclo, curso y aula. Coordinación docente. Introducción. Si algo caracteriza a la educación, es su intento de modificar la realidad. Adquiere en este sentido relevancia el interés por descender a la práctica y por concretar en actuaciones determinados principios pedagógicos. Por ello hay que delimitar experiencias que persiguen la realización de los valores y actitudes asumidos por el modelo pedagógico. Las formas en que esas experiencias se organizan constituyen los modelos curriculares. La realidad de los centros exige partir de situaciones inmediatas y cercanas a los protagonistas. El proyecto educativo del centro aparece, y es una respuesta específica a estas situaciones. Supone la concreción de las disposiciones normativas a la realidad de cada centro, asumida por el colectivo de profesionales que trabajan en el mismo, reconociendo la participación de las familias y respetando las competencias del profesorado en el proceso educativo del alumnado. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, señala en el artículo 21. Autonomía de los centros. Los centros fijarán la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa y la incorporarán a su proyecto educativo, que impulsará y desarrollará los principios, los objetivos y la metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. La concreción de los currículos en los centros no solo es una respuesta a exigencias normativas, sino que también supone el reconocimiento de su protagonismo en la autonomía pedagógica de las instituciones. 1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro. 1,1. El proyecto educativo del centro. El proyecto educativo del centro es el instrumento para la planificación que enumera y define las notas de identidad del centro, y establece el marco de referencia global y los planteamientos educativos de carácter general que caracterizan y distinguen al centro. Adapta el currículo establecido en propuestas globales de intervención didáctica, adecuadas a su contexto específico, y expresa la estructura organizativa del centro. Su finalidad es dotar de coherencia y personalidad propia a los centros. Aglutina todos los ámbitos de funcionamiento del centro, no siendo un simple enunciado de postulados ideológicos, ni una relación de líneas pedagógicas. Es vinculante, ya que es el punto de partida para la elaboración de los sucesivos documentos o instrumentos para desarrollar el proceso educativo en un centro. Es un proyecto a largo plazo abierto, modificable y fundamentalmente revisable, en función de las necesidades del centro y de la experiencia que supone un compromiso ante aspectos tan fundamentales como los conocimientos y habilidades que se pretenden priorizar, la organización de los recursos personales y materiales y las relaciones con las familias y el entorno. También es un documento propio, único, singular de cada centro, incardinado en un contexto específico que va a determinar su planteamiento, contenido y desarrollo. Es una declaración de intenciones claras y referentes que, posteriormente, quedarán explicitadas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el diseño curricular y en los planes anuales de centro. Esta terminología varía en función de la comunidad autónoma. El artículo 120,2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación,
LOE establece con claridad los documentos planificadores del centro. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOMLOE, señala al respecto del proyecto educativo del centro. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa, que corresponde fijar y aprobar al claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. Asimismo, incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación, y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos. El proyecto educativo del centro recogerá asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis 5 art. Único 62 de LOMLOE, que modifica al art. 121,1 de la LOE. Es importante considerar por parte del lector la normativa que al respecto considere cada comunidad autónoma, no tanto en los aspectos que recoge cada documento, sino básicamente en la nomenclatura de los mismos. Por otra parte, e igualmente en función de cada comunidad autónoma, pueden existir documentos de planificación con carácter anual, donde se concretan actuaciones para el desarrollo del proyecto educativo, plan anual de centro, o donde se revisen las actuaciones planificadas, memoria de fin de curso o memoria de autoevaluación. 1,2. Currículo y elementos. Concreción del currículo en el proyecto educativo del centro. 1.2,1. Currículo y elementos. En la nueva ley se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en dicha ley. Art. 6,1, LOE modificado por Art. Único 4, LOMLOE. Así pues, los elementos básicos del currículo son objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En el Real Decreto 217/2022 se establecen los siguientes elementos curriculares. Objetivos. Competencias clave. Competencias específicas. Criterios de evaluación. Saberes básicos. Situaciones de aprendizaje. Perfil de salida. Principios pedagógicos. Los objetivos son logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa, y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave, establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Estas competencias se contextualizan como combinaciones de conocimientos, destrezas y actitudes. Se establecen 8 competencias clave. A. Competencia en comunicación lingüística. B. Competencia plurilingüe. C. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. D. Competencia digital. E. Competencia personal, social y de aprender a aprender. F. Competencia ciudadana. G. Competencia emprendedora. H. Competencia en conciencia y expresión culturales. No existe una jerarquía entre las distintas competencias. No hay entre ellas límites diferenciados, sino que se solapan y entrelazan entre sí. Ninguna de esas competencias se corresponde directa y unívocamente con una única área, ámbito o materia,
sino que todas ellas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias, y a su vez se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, ámbitos o materias. Perfil de salida. Es la piedra angular del edificio curricular. Establece el nivel de desarrollo competencial que queremos conseguir al final de la enseñanza básica, para que al término de la misma, el alumno pueda afrontar de forma satisfactoria los retos y desafíos del siglo XXI. Como elemento curricular básico que recoge las competencias para la realización personal, social y académica del alumnado en la enseñanza básica, es obvio que debe ser único para todo el territorio nacional. Los descriptores. Cada competencia clave se concreta con unos descriptores operativos que definen el perfil de salida en educación primaria y en educación secundaria. Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluye en el perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la educación primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. Descriptores operativos. Al completar la educación primaria, el alumno o la alumna. Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna. CP1. Usa al menos una lengua, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a necesidades comunicativas sencillas y predecibles, de manera adecuada tanto a su desarrollo e intereses, como a situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos personal, social y educativo. CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses, como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar transferencias sencillas entre distintas lenguas para comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su repertorio lingüístico individual. CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en su entorno, reconociendo y comprendiendo su valor como factor de diálogo, para mejorar la convivencia. CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. Competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área o ámbito. Las competencias específicas se entienden como el segundo nivel de concreción de las competencias y constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. Por tanto, las competencias específicas representan el aterrizaje de las competencias clave y sus descriptores operativos para cada materia, área o ámbito. De hecho, la descripción de cada competencia específica relaciona estas competencias específicas con las competencias clave y sus descriptores. Competencias específicas. Educación primaria, conocimiento del medio natural, social y cultural. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio natural, social y cultural. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STM2, STM4, CD1, CD2, CC4. Saberes básicos son los conocimientos, las destrezas y las actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Se formulan integrando los diferentes tipos de saberes, conocimientos, destrezas y actitudes,
evitando la forma de listado de hechos o conceptos. Se asocian a los criterios de evaluación y a las competencias específicas. Van agrupados en bloques. Bloque. Ejemplo. Cultura científica. Vocabulario científico básico relacionado con las diferentes investigaciones. Tecnología y digitalización. Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. Sociedades y territorios. La Tierra en el universo. Elementos, movimientos y dinámicas relacionados con la Tierra y el universo, y sus consecuencias en la vida diaria y en el entorno. Secuencias temporales y cambios estacionales. Criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Su estructura sintáctica responde al esquema: ¿qué infinitivo más complemento más cómo? Participar en experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo requiera, utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y registrando las observaciones de forma clara. Principios pedagógicos se definen como aquellas condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Situaciones de aprendizaje. Actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Situaciones en las que se despliegan los saberes básicos de forma activa. No son definidas en los currículos. 1.2.2. Concreción del currículo en el proyecto educativo. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la educación primaria establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del proyecto educativo. Estos juegan un activo papel en la determinación del currículo, ya que les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido. Teniendo en cuenta lo descrito, la concreción curricular en el proyecto educativo se desarrollará a través de los siguientes elementos. A. La adecuación de los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del alumnado. B. La contribución a la adquisición de las competencias. C. Los criterios generales para el desarrollo del currículo de acuerdo con las características propias del centro y su alumnado. D. Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y los principios generales para las situaciones de aprendizaje y su contribución a la adquisición y desarrollo de las competencias clave y específicas. E. Los criterios generales sobre la elección de los materiales y recursos didácticos. F. Las directrices sobre la evaluación del alumnado. Los criterios y procedimientos de evaluación, calificación y promoción, de acuerdo con la normativa vigente. Los criterios para el diseño de los planes específicos de refuerzo. G. Los mecanismos de información a las familias sobre el resultado del proceso de aprendizaje y la evaluación de los alumnos, así como el procedimiento por el que se garantiza el derecho del alumnado a una evaluación objetiva. H. Medidas de atención a la diversidad del alumnado. I. Las directrices generales para la elaboración de las programaciones de aula. J. El procedimiento para la revisión, evaluación y modificación de la concreción curricular. En el apartado Concreción del currículo en el proyecto educativo, hemos incluido una propuesta de elementos. Conviene que el opositor consulte el currículo de la comunidad por la que piensa opositar y los elementos que deben incorporar. 2. Programación docente para dar respuesta a las distintas necesidades del alumnado. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias para su elaboración en el ciclo, curso y aula. La programación, en el contexto pedagógico, es el conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos. Supone, por tanto,
Tomar en consideración los distintos elementos que intervienen en la acción enseñanza-aprendizaje, elementos que no constituyen entes aislados, sino que entre ellos existen relaciones de interdependencia. La necesidad de diseñar una programación que sistematice el proceso en el desarrollo de la acción didáctica está ampliamente justificada, porque Invernón 1992, Pérez 1995 nos ayudará a eliminar el azar en sentido negativo, lo cual no significa excluir la capacidad de añadir nuevas ideas, corregir errores, rectificar previsiones, etc. Evitará pérdidas de tiempo. Sistematizará y ordenará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permitirá adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto. La programación ha de contar con la suficiente flexibilidad y apertura para dejar posibilidades a la creatividad y a la reforma de sus elementos. 2,1. Características y elementos de la programación. La programación es, ante todo, un instrumento de planificación de la actividad del aula, por lo que es necesario que tenga unas características generales, de las que se pueden destacar las siguientes. Adecuación. Debe adecuarse a un determinado contexto, como es el entorno social y cultural del centro, las características del alumnado, la experiencia previa del docente, lo que implica tener en cuenta los aspectos más relevantes de dicho contexto que puedan incidir de forma significativa en los elementos que la componen. Concreción. Ha de concretar el plan de actuación que se ha de llevar a cabo en el aula para que resulte un instrumento realmente útil. Flexibilidad. Debe entenderse como un plan de actuación abierto, como una hipótesis de trabajo que puede y debe ser revisado. Viabilidad. Es necesario que la programación sea viable para que pueda cumplir adecuadamente con sus funciones, que se ajuste al tiempo disponible, que se cuente con los espacios y recursos previstos para llevar a cabo las actuaciones programadas, y que la realización de las distintas actuaciones esté al alcance de todos los alumnos a los que vayan dirigidas. Podemos decir que constituyen el núcleo de la programación didáctica. Las decisiones en torno a la adecuación de las competencias específicas al contexto, de los criterios de evaluación, de los saberes básicos y su vinculación con el resto de los elementos curriculares, así como el establecimiento de situaciones de aprendizaje que integren estos elementos, de manera que se contribuya a la adquisición de las competencias claves secuenciadas de forma coherente con el curso en el que se encuentre el alumno o alumna, siempre de manera contextualizada. Partiendo de la programación didáctica, cada docente debe concretar su plan de actuación que le va a servir de guía detallada de su actuación durante el curso escolar. Esta segunda parte de la programación didáctica se suele denominar programación de aula y supone la primera medida de atención a la diversidad, en cuanto que el docente adapta la programación didáctica a su grupo clase. Pasamos a detallar elementos de la programación. A objetivos y su contribución al logro de las competencias. Los objetivos han constituido una guía inmediata para la planificación del aprendizaje y han de formularse explícitamente. A través de los objetivos se definen las intenciones educativas con respecto a los alumnos. Al mismo tiempo, proporcionan criterios de valoración del proceso y de los resultados. En este apartado se explicará cómo desde esta programación se contribuye al logro de los objetivos de etapa, que son aquellos que el alumnado debe alcanzar al finalizar la misma. En el Real Decreto 157/2022, se establece que la consecución de los objetivos está vinculada a la adquisición de las competencias clave. B. Contextualización de los criterios de evaluación de las competencias específicas y de los saberes básicos asociados y secuenciación. D. Orientaciones metodológicas. Comprende diversos aspectos. Papel que juega el docente, más o menos directivo. Papel de los alumnos. Estrategias didácticas, métodos inductivos, deductivos, de descubrimiento, de exposición, de demostración, cooperativos, aprendizaje por proyectos o tareas, etc. Tipos de agrupamiento de los alumnos, grupo clase, grupo pequeño y trabajo individual, que se considerarán en función de la tarea propuesta. Organización de los espacios y tiempos.
Deberá proponerse y justificarse el empleo de recursos diversos. Ejercicios, actividades y tareas. Suponen el mayor nivel de concreción de lo que pretendemos conseguir en el trabajo de aula. Desde un enfoque competencial no solo podemos hablar de actividades o ejercicios, sino que se debe considerar un elemento de mayor complejidad, la tarea. Esta pone en funcionamiento varios tipos de conocimiento, necesita para su resolución de la aplicación de diferentes tipos de saberes y de competencias, a la vez que suponen un mayor nivel de complejidad cognitiva que los ejercicios y actividades. Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. Las actividades, ejercicios y tareas recogerán contenidos y regularán las acciones, comportamientos y relaciones entre el profesor y los alumnos, y las de estos entre sí, en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Evaluación. La evaluación cumple tres funciones fundamentales. Permitir el ajuste de la ayuda pedagógica a las características individuales de los alumnos. Determinar el grado en que se han conseguido los objetivos previstos. Valorar la programación y el conjunto de la intervención pedagógica. En el apartado de evaluación se recogerán los procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, criterios de evaluación, procedimiento de evaluación de la programación didáctica, del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La LOMLOE establece en su preámbulo que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado. Más adelante, en la misma norma se señala: corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Art. 71,2. LOE modificado por el Art. Único 49 ter. LOMLOE. Situaciones de aprendizaje. Con el fin de organizar la actividad didáctica, la programación se concretará en diferentes unidades de programación que se corresponderán con situaciones de aprendizaje. A continuación, se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje. 1. Localizar un centro de interés, situación o temática que para el alumnado se considere importante y motivador. 2. Justificación de la propuesta. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la propuesta. 3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. 4. Concreción curricular. Recogeremos las competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica, y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. 5. Secuenciación didáctica. Explicación de cómo, con qué, dónde, etc. se va a desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Medidas vistas desde la inclusión educativa
y los principios del diseño universal para el aprendizaje. 7. Evaluación. Criterios de evaluación, técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación. Procedimientos para la evaluación de la práctica docente. En la programación, las situaciones se nombrarán y se temporalizarán. 2,2. Principios pedagógicos que deben tenerse en cuenta, estrategias para su elaboración. 2.2,1. Principios pedagógicos. A. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Esto exige tener en cuenta las características del nivel evolutivo en que se encuentra el alumnado, que determinan, en gran medida, las capacidades que posee, así como sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje, todo lo cual constituye su nivel de competencia cognitiva. Implica, desde un enfoque competencial, considerar el nivel de competencia inicial del alumnado, de ahí la importancia de sistematizar los niveles de desempeño en cada nivel ciclo de las diferentes competencias clave. B. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Para asegurar un aprendizaje significativo, deben cumplirse una serie de condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la disciplina o área que se esté trabajando, como desde el punto de vista de la estructura psicológica del escolar. Una segunda condición se refiere a la necesidad de que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que ya sabe. La significatividad del aprendizaje está muy vinculada a su funcionalidad. El aprendizaje funcional es aquel que puede ser aplicado y generalizado a contextos y situaciones distintas de aquellas en las que se originó. Desde un enfoque competencial, implica la propuesta de tareas que permita la puesta en práctica de diferentes habilidades y competencias a la vez, y que de manera contextualizada permita la transferencia a otras situaciones de la vida real. Supone la vinculación efectiva de lo aprendido con su utilidad social. Se hace una tarea para algo. C. Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. Se trata de conseguir que sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. En este sentido, es importante considerar la propuesta de tareas que posibiliten el desarrollo de los distintos tipos de pensamiento. D. Modificar los esquemas de conocimiento que el discente posee. Durante el proceso de aprendizaje, el discente debería recibir información que entre en alguna contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee, y que de ese modo rompa el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Si la tarea que se le propone está excesivamente alejada de su capacidad, no conseguirá conectar con los conocimientos previos, por tanto no supondrá ninguna modificación de sus esquemas de conocimiento. Si la tarea que se le plantea es, por el contrario, excesivamente familiar al alumnado, éste la resolverá de una manera automática, sin que le suponga un nuevo aprendizaje. Esa fase inicial de desequilibrio debe ir seguida de un nuevo reequilibrio, el cual depende en gran medida de la intervención educativa, es decir, del grado y tipo de ayuda pedagógica que el alumno reciba. E. Propiciar una intensa interactividad por parte del alumnado. Esta actividad consiste en establecer relaciones ricas entre el nuevo contenido y los esquemas de conocimiento ya existentes, y se concibe como un proceso de naturaleza fundamentalmente interna y no simplemente manipulativa. Si después de la manipulación no se produce un proceso de reflexión sobre la acción, no se está llevando a cabo una verdadera actividad intelectual. En la educación escolar hay que distinguir entre aquello que el discente es capaz de hacer y de aprender por sí solo, y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles, zona de desarrollo próximo, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno todavía no es capaz de realizar por sí mismo,
pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. F. El enfoque competencial. El enfoque competencial presupone que debe partirse de situaciones contextualizadas, de situaciones problemas que exija al alumnado la resolución de diferentes actividades, ejercicios y tareas que pongan en juego diferentes tipos de saberes y de competencias clave. Los núcleos o centros en torno a los cuales se trabajen los distintos contenidos pueden partir de A. Intereses de los discentes. B. Estar relacionados con diferentes efemérides del curso escolar. C. Está relacionado con un proyecto de trabajo colectivo del centro. El enfoque competencial posibilita la integración de las diferentes áreas, así como que se establezcan el mayor número de relaciones entre los conocimientos múltiples y variados que tiene el alumnado y los nuevos que va a aprender. Este planteamiento dará lugar a que el alumno sea capaz de atribuirle más sentido a lo que aprende, y por tanto, da más posibilidades a que ese aprendizaje pueda ser utilizado en otros momentos. Aprendizaje funcional. G. Garantizar la inclusión educativa. Diseño universal para el aprendizaje. Para garantizar la inclusión, las medidas metodológicas, organizativas y curriculares se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. Este se presenta como un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso a aprendizaje y la participación de los alumnos. Esta nueva concepción de la accesibilidad es entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula. Alba Pastor 2016. 2.2,2. Estrategias para su elaboración. Utilizaremos las siguientes estrategias en la elaboración y desarrollo de la programación docente. 1. Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. El referente para la elaboración de las programaciones de curso y de aula serán las concreciones curriculares que forman parte del proyecto educativo. 2. Proporcionar elementos para el análisis, la revisión y la evaluación de la concreción del currículo. Esto nos permitirá conocer de manera directa e inmediata el grado de adecuación y operatividad de la programación. 3. Promover la reflexión sobre la propia práctica docente. La puesta en práctica de la programación permite que cada equipo de profesores, equipo docente y cada profesor o profesora se enfrente a su tarea de forma reflexiva, haciendo explícitas sus concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite establecer un vínculo con el resto de los profesores, compartiendo experiencias, revisando y evaluando resultados y, en definitiva, aprendiendo y mejorando la práctica docente. 4. Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. La programación debe favorecer la implicación de estos en el proceso educacional, ya que les permite saber de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué manera van a ser evaluados. 5. Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. El hecho de la diversidad está presente en toda programación, por lo que se aproxima a los intereses de todos y cada uno de los discentes. 3. Coordinación docente. Para que un centro funcione como una auténtica comunidad educativa es necesario, en primer lugar, que todos sus miembros quieran trabajar solidariamente y, en segundo lugar, contar con los siguientes elementos. Una organización y unos órganos de gobierno participativos. Unos documentos que permitan planificar, organizar, seguir y evaluar el funcionamiento del centro con el conocimiento y el consenso de todos. Una estructura horaria que facilite los espacios y tiempos adecuados para la labor de coordinación, ya sea en equipos docentes o en equipos de nivel o ciclo y claustro. Precisamente, por la diversidad participativa, el centro debe poseer unos eficaces instrumentos de planificación que le permitan canalizar esta valiosa cooperación comunitaria y sistematizar la coordinación de ideas y acciones necesarias. Por tanto, no es posible desarrollar adecuadamente un proyecto educativo si no es con la colaboración,
participación comprometida y amplio consenso de los sectores y personas implicadas en la comunidad educativa, profesorado, alumnado, familias, personal de servicio, instituciones y organismos, etc. La coordinación docente es necesaria, ya que permite mejorar la convivencia del centro a través de la realización de acciones conjuntas, elaborar un plan de acción tutorial conjunto, consensuar la metodología didáctica, secuenciar las actividades complementarias y extraescolares, coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, facilitar la cooperación educativa entre los docentes y las familias. En la educación primaria debe asegurarse la coordinación desde dos perspectivas. Horizontal, la referencia es el grupo de alumnado. Se pretende una misma línea de actuación en cuanto a normas de convivencia, materiales curriculares, evaluación, programación de la tutoría, actividades complementarias, etc., para los alumnos de un mismo curso educativo. Vertical, la referencia es el área o materia para cursos o niveles distintos. Su finalidad es asegurar la continuidad y correcta secuenciación de los aprendizajes. Hemos de señalar que, en todo momento, hay que evitar que cada una de estas estructuras se conviertan en unidades aisladas del resto del centro. Por eso el claustro es el ámbito necesario para la coordinación, el intercambio de puntos de vista y, en última instancia, para la toma de decisiones de carácter educativo y curricular que permitan una visión unitaria del centro. Es el centro como institución educativa quien se plantea la consecución de determinados objetivos. Por eso hay que evitar que los equipos docentes se conviertan en compartimentos estancos, y a su vez, reconocer que un buen funcionamiento de los mismos es imprescindible para un trabajo eficaz del claustro. La LOE enuncia en su artículo 130,1. Corresponde a las administraciones educativas regular el funcionamiento de los órganos de coordinación docente y de orientación, y potenciar los equipos de profesores que impartan clase en el mismo curso, así como la colaboración y el trabajo en equipo de los profesores que impartan clase a un mismo grupo de alumnos. Pasamos a enunciar una serie de estrategias que facilitarán una adecuada coordinación docente. Establecimiento de cauces que permitan una planificación conjunta de todos los órganos y sectores con capacidad para la coordinación de recursos humanos. Desconcentración y delegación necesaria de este tipo de funciones que permitan atender los innumerables campos y actividades que el modelo actual requiere. Procurar que las reuniones de trabajo adquieran el grado y el nivel deseable de eficacia y gratificación. Coordinación o dirección no solo de los recursos humanos internos del centro, sino los externos y no habituales del mismo. Atención y coordinación de los múltiples servicios que proporcionan las instituciones y el entorno escolar. Servicios de apoyo educativo, equipos multiprofesionales, técnicos sociales, etc. Definición de programas y técnicas de actuación para la coordinación y dirección de los recursos humanos que permitan rentabilizar los esfuerzos de todos los implicados y asegurar una calidad científica de los resultados y acuerdos adoptados. Elaboración de un reglamento que introduzca una organización flexible del centro, que prevea espacios, tiempos, materiales, asesoramientos necesarios, delegación de competencias en los más capacitados, etc. No cabe la menor duda de que la capacidad de los responsables es clave: liderazgo, flexibilidad, capacidad de negociación, seguimiento y control, etc. Es necesario que sean garantizadas mediante un plan de formación y reciclaje permanente, que debe partir del estudio de necesidades de los propios implicados. A lo largo del tema hemos intentado demostrar la importancia que el proyecto educativo del centro tiene dentro de las instituciones educativas, pues explicita valores, pautas de conducta, actitudes, etc., que todos los miembros de la comunidad escolar asumen conscientemente, consensuando la necesidad de trabajar para realizarlo. Además, delimita la secuencia educativa que comprende desde el tipo de persona que se quiere potenciar y los principios de intervención educativa que se establecen para conseguirlo, hasta el conjunto de experiencias que se organizan y las normas que se delimitan. También nos hemos detenido en la obligatoriedad y necesidad que los docentes tienen de concretar el currículo a una comunidad educativa determinada
y la relación que esta concreción curricular tiene con el proyecto educativo del centro. Por último, hemos abordado el sentido y la necesidad de la programación docente, y de todos los elementos que la componen, para dotar de significatividad al proceso educativo en una escuela inclusiva, así como la necesidad y sentido de la coordinación docente en la realización de una tarea colegiada. Nota: se recomienda al lector que consulte los modelos de programación en función de la comunidad autónoma por la que se presente. No todos tienen el mismo nivel de concreción en su desarrollo curricular. 1. La concreción de los currículos en el marco del proyecto educativo del centro. 1,1. El proyecto educativo del centro. Proyecto a largo plazo que define las notas de identidad del centro. Recoge los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Incorpora la concreción de los currículos. 1,2. Currículo y elementos. Concreción del currículo en el proyecto educativo de centro. Se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas. La concreción curricular en el proyecto educativo se desarrollará a través de los siguientes elementos. Objetivos. Competencias clave. Competencias específicas. Criterios de evaluación. Saberes básicos. Situaciones de aprendizaje. Principios pedagógicos. 2. Programación docente. Concepto de programación. Conjunto de acciones que transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas para permitir alcanzar los objetivos previstos. Necesaria porque ayuda a eliminar el azar. Evita pérdidas de tiempo. Sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto. Características y núcleo de la programación. Características. Adecuación. Concreción. Flexibilidad. Viabilidad. Núcleo de la programación. La adecuación de las competencias específicas al contexto, de los criterios de evaluación, de los saberes básicos y su vinculación con el resto de los elementos curriculares, así como el establecimiento de situaciones de aprendizaje que integren estos elementos, de manera que se contribuya a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso en el que se encuentre el alumno o alumna, siempre de manera contextualizada, constituyen el núcleo de la programación didáctica. Principios pedagógicos. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. Modificar los esquemas de conocimiento que el discente posee. Propiciar una intensa interactividad, por parte del alumnado. El enfoque competencial. Estrategias para su elaboración. Asegurar la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente. Proporcionar elementos para el análisis, la revisión y la evaluación de la concreción del currículo. Promover la reflexión sobre la propia práctica docente. Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado. Secuenciar los contenidos. Establecer los criterios de evaluación. Definir los supuestos metodológicos generales. Organizar los espacios y tiempos. Establecer los principales materiales didácticos que se van a utilizar. 3. Coordinación docente. Perspectivas. Horizontal. Vertical. Órganos de coordinación docente. Ainscow M. Hopkins D. Sodworth G. y West M. Hacia escuelas eficaces para todos. Manual para la formación de equipos docentes. Narcea. Madrid 2002. Alba Pastor C. Cord. Diseño universal para el aprendizaje.
Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusiva. Madrid. Morata, 2016. Álvarez, M. El liderazgo de la calidad total. Escuela Española. Madrid, 1998. Antúnez, S. Claves para la organización de los centros escolares. Orsari. Barcelona, 1994. Antúnez, S. y Gairín, J. La organización escolar. Práctica y fundamentos. Grao. Barcelona, 1999. Antúnez, S. y Gairín, J. Los espacios escolares en la organización escolar. Práctica y fundamentos. Grao. Barcelona, 1996. Apple, MW y Bin, J.A. Escuelas democráticas. Morata, Madrid, 2000. Ariiris, C. Sobre las organizaciones que aprenden. Oxford. México, 2002. Bernal Agudo, J.L. Comprender nuestros centros educativos. Mira Editores. Zaragoza, 2006. Bolívar, A. Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Promesas y realidades. Editorial La Muralla. Madrid, 2000. Carbonell, J. El desarrollo de competencias docentes en la formación del profesorado. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones, DL. Madrid, 2007. Gómez I. García, F.J. Manual de Didáctica Aprender a Enseñar. Pirámide. Madrid, 2014. Montero Alcaide, A. Todas las reformas de la reforma. La LOMLOE 2020, y los sucesivos cambios tras la LOE 2006, 7 editores. Sevilla 2021. Sánchez, J.C. Programación en primaria, orientaciones metodológicas y actividades didácticas. CCS. Madrid 2011. Usanpe y Salavera, C. Metodologías activas en el aula. Pregunta Ediciones. Zaragoza 2020. VVA. 2022. Guía Programación de Etapa Primaria LOMLOE. https://documentos.ampecomunidad-guías-etapa-primaria-aula-etapa-lomlow.pdf. Zabalza M.A. y Lodeiro Enjo M. El desafío de evaluar por competencias. Reflexiones y experiencias prácticas. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa. 2019 12-2, 29-47. https://dehoy.org/10.15366/RIE 2019.12.2.002. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, BOE-N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, BOE-N 52 de 2 de marzo de 2022.